Buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos de nuestro programa de los jueves. Estamos hoy con un tema sumamente interesante que nos trae el ilustre historiador y amigo Mario Javier Pacheco García, que se llama Anécdotas del carácter explosivo del libertador Simón Bolívar. Que ustedes conocen mucho a Mario Javier, que es un muy ilustre historiador, hombre realmente muy estudioso, con una enorme capacidad. Y es en este momento el director de la Fundación Desarrollo de la Educación Regional, Pindecurá, de Colombia y Panamá, docente universitario de la UISPRO de Ocaña y de la UMES de Panamá. Es miembro de un montón de academias. Por supuesto, de la Sociedad Bolivariana es un miembro principal. Y ha tenido reconocimientos de la Cancillería colombiana, reconocimiento estadístico a la capacidad operativa del Consulado de Panamá como uno de los mejores consulados de Colombia del mundo. La Defensoría del Pueblo de Colombia, como pionero nacional complementario de los derechos humanos en el aula. Autor del himno de Ocaña, donde la Biblioteca Municipal lleva su nombre e innumerables decretos y resoluciones de acuerdo. Libros tiene en la calidad educativa y tercermundismo, el fin del imperio latinoamericano y otras obras publicadas. Es doctor PhD en Historia de Atlantic International University de los Estados Unidos, doctor en Ciencias de la Educación de la UMES de Panamá, doctor en Ciencias Políticas del Atlantic International University, posgrado, magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía Universitaria en Minuto de Dios, especialista en comunicación digital y medios interactivos, estudios superiores profesionales de literatura, periodista profesional, técnico profesional en literatura de la Universidad de Panamá, habla inglés y es muy adicto a los derechos de las personas refugiadas en la Amnistía Internacional. De manera que le damos esta oportunidad para que nos ilustre sobre esas anécdotas del carácter explosivo del libertador, que son muy interesantes. De manera que le pido aquí al doctor Mario Javier que inicie su conferencia. Perfecto, muy amable. En primer lugar, mi saludo muy especial, con toda la admiración de siempre, al doctor Miguel Santamaría Dávila, descendiente de las más ilustres heroínas de la independencia de Colombia, las Nicolasa Ibáñez, y además, pues, hombre de una trayectoria política, diplomática, histórica, incomparable. Igualmente, mi saludo muy especial a toda la ilustrísima audiencia, el almirante que nos acompaña generalmente, los generales, los historiadores, los amigos, los doctores que se encuentran acá presentes. Y bueno, pues hoy hablemos un poco para cambiar algo, lo de trascendental sobre el carácter crispón de el libertador Simón Bolívar cuando era un muchachito. Recordemos que la historia de Bolívar es absolutamente anecdótica, porque hay que recordar que
cabalgó por 123.000 kilómetros, liberando 6 naciones, que dirigió pues 11 campañas militares, actuando como jefe en 37 combates y en más de 460 hechos de armas. O sea, el hombre no fue que soplara e hiciera botellas para crear estas 6 repúblicas. Nadie como él. Su actividad a caballo anduvo por todas partes. Me sorprende verlo inclusive a un año de su muerte en el sur de Colombia, en el sur de la vieja Colombia, por los lados de Perú, por Guayaquil. Me sorprende enormemente. Y bueno, de su carácter hay todas las anécdotas del mundo. Precisamente para que pudiera tener el liderazgo que tuvo, tenía también que tener una personalidad muy especial, que estaba desde niño, porque es que Bolívar fue uno de aquellos niños que son considerados muy inquietos, habladores y absolutamente repulsivos para mucha gente, porque no se quedan quietos. Y así era Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad Bolívar, Ponte y Palacios. El pequeñísimo nombre le quedaba acorde a sus inquietudes, interrumpía conversaciones cuando estaban invitados a su casa los mayores. Recordemos que su mamá murió cuando él escasamente tenía 9 años y fue dado a su abuelo, a cargo de su abuelo, y después a su tío Carlos cuando muere su abuelo. Y en algún momento invitaron a un personaje a cenar a la casa. Desde que entró el personaje, Bolívar lo rodeó, le jalaba la chistera, veía bien su pipa, lo molestaba, interrumpía sus conversaciones, y este personaje era un personaje de aquellos bogotanos rancios, bueno, caraqueños en este caso, rancios, que le molestaba. Del principio le molestó al niño y le hacía muy mala cara, y a más mala cara, más molestaba el pequeño Simoncito. Y finalmente, pues los fueron llamados a la mesa para la cena, y Bolívar, Simoncito Bolívar, se sentó en el puesto que se le había adjudicado a este personaje. Entonces el niño, el señor muy molesto, pues dijo en voz alta y a la familia y al niño: pero es que este niño es un polvorín, hay que corregirlo. Y entonces Bolívar le contestó riéndose: sí, señor, yo soy un polvorín, así que no se me acerque porque le estallo. La familia no hizo nada sino sonreírse. Bolívar, Simoncito, estalló en carcajadas, y el invitado, muy digno, se levantó de la mesa y salió de la casa. Esta personalidad de Bolívar siempre fue muy parecida. No le importaba que la gente estuviera pensando de él lo que fuera, con tal de hacer lo que él consideraba que se debía hacer. Y así fue. Y así fue siempre. El tío Carlos era un hombre rígido de todas maneras, y un hombre que sabía que a Simón Bolívar, de niño había que educarlo como Dios manda en la escuela para que fuera un hombre de bien. Entonces lo matriculó en la escuela pública de Caracas para que aprendiera. Allí estaba inclusive Simón Rodríguez y otros maestros, y era aquella época, qué cosa con Simón, en la que el niño, y creo que para todos nosotros que tomamos cada uno mucho más de 50 años, que lo diga el doctor Miguel Santamaría, en aquellas épocas se nos castigaba si éramos inquietos poniendo la mano, y nos daban un reglazo, porque la letra con sangre entra. Era la pedagogía de aquella época, y a Bolívar le tocaba permanecer callado y quieto. 2 cosas que él no podía hacer: ni estarse callado ni estarse quieto. Así que el maestro intentó reprenderlo, pegarlo, y Bolívar
de 9 años, salió corriendo y se escapó del colegio, de la escuela. Y no quiso regresar a la casa. Duró todo el día en la calle. La familia buscándolo por todas partes. Al anochecer llegó donde María Antonia, la hermana, y dijo: yo no vuelvo a la casa de mi tío Carlos si mi tío Carlos me obliga a quedarme, a ir otra vez a esa escuela. No voy, y me vuelo. Y entonces la familia decidió que lo más conveniente era llevarle a los profesores a su casa. De ahí que los primeros años de Bolívar, y eso creo que lo comenté hace poco por acá, los primeros años de Bolívar fueron con maestros que le enseñaron a Bolívar lo que Bolívar quería aprender, pues para su vida, lo que Bolívar necesitaba aprender. Él decía: a mí no me sirve nada de lo que me están enseñando en la escuela. Y efectivamente, esa modalidad, pues Bolívar, al rechazar ese tipo de estudios, fue premonitoria, porque hoy, por ejemplo, está aprobada como homeschool, especialmente después de que se ha demostrado que después de 100 años de nuestro sistema educativo nacional, no ha servido de nada, seguimos en el mismo subdesarrollo, y los doctores salen y quedan pobres, no saben qué hacer, después de 22 años de estudio, de inversión y de trabajo. Pues Bolívar inauguró así, aunque ya eso se hacía en algunas familias, el famoso homeschool, de tal manera que Andrés Bello le dio, por ejemplo, historia y geografía, y Bolívar desde chiquito empezó a debatir con sus maestros, a polemizar sobre todas las asignaturas que a él le interesaban de verdad. Con Pelgrón estudió lengua, escritura, lectura crítica. Con Pedro Palacios estudió música, por ejemplo, también estudió religión. Y la gimnasia, pues, no la aprendía Simón Bolívar flexionando y haciendo estos juegos aeróbicos que hacemos hoy, sino que él hacía gimnasia con Jerónimo Ustaris, con equitación, con baile y esgrima, actividades en las cuales se destacó siempre el libertador Bolívar. Y le sirvieron para toda la vida. El baile, fue un gran bailarín, y él lo probó, pues, no solamente en los salones parisinos, en Europa, sino también durante el tiempo que le quedaban espacios para el galanteo y para el baile. Recuerden ustedes a Manuelita, que la conoció, pues, en un baile, una niña Hart también en un baile. Y bueno, él era un bailarín consumado, inclusive en pleno monte, en plena guerra, se montaba sobre las mesas, feliz de la vida, optimista siempre, a bailar al son de los cueros que tocaban los músicos que llevaban siempre en su campaña. Bolívar empezó a estudiar allí, pero como bien me lo recordaba el almirante, a los 13 años y medio, siendo un niño, Bolívar entró a la escuela como cadete al batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua. 13 años y medio. A los 15 años exactos, un año después, más o menos, un año y pico después, fue ascendido a subteniente, y en su hoja de vida decía: valor conocido por su valor, y la aplicación sobresaliente. O sea, que ese niño inquieto de la escuela pública de Caracas resultó ser un brillante cadete y un brillante subteniente, y de ahí para adelante, un hombre con una disciplina férrea, con una cultura extraordinaria, porque le encantaba leer y todas estas cosas. En la época, uno que tiene que entender las épocas y contextualizar los fenómenos de los hombres. Hoy encontramos un poco de muchachos totalmente perdidos de esa generación, o de esa que le llaman woke, que los hemos visto por allá derrumbando las estatuas, manchándolas, la de Colón, la de los Sebastián de Belalcázar en Cali. Bueno, son personajes destructivos, esa cultura woke.
no habíamos tenido nunca una generación, pues, nosotros hemos visto la generación del 68, por ejemplo, con Daniel Cohn-Bendit, era una generación de muchachos que peleaban, pero que siempre tenían el plan a la mano, hacer progresar sus países. Pero esta generación que nos tocó ahorita es absolutamente destructiva. Ellos utilizan un término precisamente que es el de la deconstrucción, destruir la historia para reconstruir sobre ella, sin entender que estas personas de las cuales despotrican de los conquistadores son sus tatarabuelos, son nuestros tatarabuelos que llegaron de la España y encontraron a las indias, se acostaron con las indias, y de allí nacemos nosotros, que somos la raza mestiza, y nuestros tatarabuelos, gústenos o no, fueron los conquistadores, y nuestras tatarabuelas, la mayoría, fueron nuestras indígenas. Así que las historias hay que entenderlas desde el contexto. Por eso hay que entender a doña Concepción Palacio. Ella, como todas las mujeres de la época, las mujeres de cierta alcurnia, cuidaban mucho su cuerpo. Nosotros pensamos que es de ahora, ¿no? Siempre las mujeres han sido súper vanidosas, pero es que la vanidad de aquella época llegaba al extremo de que no querían dañar sus pechos. No amamantaban a sus hijos en tanto lo pudieran evitar. Y como era época de esclavitud, pues entonces conseguían a una muchacha que se embarazara al tiempo o conseguían a una mujer embarazada. Cuando nacía el niño, no lo amamantaban. Le daban el niño a la esclava para que lo amamantara. Y así pasó con Bolívar, como pasaba con los niños, con los mantuanos de aquella época, pues son las cuestiones exabruptos pues de la esclavitud de aquel entonces. Y la negra Hipólita amamantó a Bolívar y lo cuidó durante todos los años que Bolívar estuvo en Caracas. De ahí que cuando él entra a Caracas en 1827, un 10 de enero, y estaba recibido apoteósicamente, alcanzó a ver entre la multitud de Hipólita a la negra Hipólita. Y paró la recepción, hizo que trajeran y se abrazó con ella, y la negra lloró, la negra Hipólita, de emoción al ver a su amamantado. Y entonces Bolívar escribe más tarde, dice: yo no he conocido más madre que la que me dio la leche, que Hipólita, mi negra. Ni he conocido tampoco más padre que Hipólita. Y bueno, al final de sus años, Bolívar le dio una plata en aquel momento, y encontré unas cartas posteriores a María Antonia, le mandó un dinero y pidiéndole que se lo diera a Hipólita. Pues no sé, María Antonia o no le encontró, o lo que fuera, que después encuentra otras cartas pidiéndole a un general allí que se me escapa en este momento el nombre, mandándole la plata, diciéndole: debe usted ser más amigo que mi hermana, debe conseguir a Hipólita y déle la plata, porque esa mujer es lo que yo más quise de niño. Esa es mi madre y ese es mi padre. Eso fue así la época de Bolívar. Bolívar era un hombre dicharachero también, espontáneo y muy emotivo en todas sus cosas. En San Antonio de Táchira, él estaba muy cerquita allí, en la frontera con Cúcuta. Estaba en misa, en el Te Deum, y bueno, se preparó el altar, y con la bandera a todo dar, la bandera de Colombia, que estaba en un pedestal y dominaba la escena más que el mismo altar. Y bueno, la gente rezando, se eleva el Santísimo, todo el mundo
se arrodilla ante el Santísimo y se levantan, y de pronto se levanta el Libertador, coge la bandera del asta y la tira al piso. Y entonces, y Bolívar, pues claro, todo el mundo queda absolutamente aterrado, y él dice: solo ante vos, Señor, se inclina esta bandera. El pueblo quedó en silencio, el pueblo de San Antonio de Táchira, y todo el mundo lo ovacionó y salió pues prácticamente en andas en aquella multitud, por actitudes como esa. Pero es que las acciones de Bolívar eran así, inesperadas, de pronto. Recogí algunas anécdotas que escribió Luis Perú de la Cruz en el diario de Bucaramanga. Ustedes recuerdan que la época era una época supremamente difícil. Se le echaba la culpa de las desgracias del país a la Constitución de Cúcuta. Y Bolívar estaba en el sur. Así que había que regresar porque Páez estaba sublevado. Había que venir a controlar a Páez. Y efectivamente se vino Bolívar a controlar a Páez, sufrió un atentado, iba a sufrir un atentado que se frustró en Fontibón, y en vez de pelear con Páez lo abraza y Santander se enfurece y se cita a la gran convención de Ocaña para que cambie la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta, y empieza la pugna. Bolívar finalmente cede ante la cuestión de que sí, que hay que hacer la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque es que había tres poderosos personajes en aquel momento a los que Bolívar les hacía sombra. Santander, vicepresidente de la Nueva Granada, no tenía más techo que Bolívar sobre él. Páez, el general Páez en Venezuela, solamente tenía por techo a Bolívar. Flores en Quito, igual. Juan José Flores, al único que tenía por encima era a Bolívar. Entonces se idearon que la única manera de quitárselo de encima era a través de una constituyente que le diera al país una constitución federal en lugar de la centralista, en donde Bolívar era el único que mandaba en el país. Y bueno, pues Santander era mucho más avesado en las artes políticas que Bolívar, y se ganó de los 68 diputados. Logró 40 escaños en la convención de Ocaña. Bolívar no tenía idea de estas cosas y solamente alcanzó a conseguir 20 diputados para que fueran a la convención de Ocaña a defender sus ideas. Cuando llegan al templo de San Francisco en Ocaña, el 9 de abril de 1828, hubo un señor que se llamó José Francisco Rodríguez que hizo las actas de la convención, y él dice: desde el principio todos fueron gritos, enemistad total y absoluta. Si en el país había guerra, la guerra se trasladó a las naves del templo de San Francisco, mientras los santanderistas gritaban por una constitución que se la presentó Azuero, y por eso se llamó la Constitución Azuerina, federalista, totalmente federalista, para que eliminar el poder de Bolívar. Y con Castillo y Rada, José María del Castillo y Rada, que venía por Bolívar, presentó la Constitución centralista, pero no hubo poder humano. Entonces, no hubo poder humano de conciliar estos ánimos, así que un 13 de junio, esto se había empezado el 9 de abril, los 20 diputados bolivaristas se dieron cuenta que lo único que hacían era de idiotas sutiles, porque estaban aprobando con su presencia el quórum para que la convención pudiera deliberar y aprobar la Constitución Federal. Sabían que si se retiraban los 20, dejaban a la convención sin quórum y obviamente muerta la convención. Si la convención no pudiera deliberar, pues nada que hacer. Ya la convención había decretado la muerte, la caducidad de la convención de 1821. Estábamos sin constitución y había que esperar la nueva. Ese 13 de junio huyen en las horas de la noche
los 20 diputados bolivaristas se van hasta un pueblo cercano que se llamaba La Cruz, hoy se llama Ábrego, y al día siguiente Santander encuentra con que no hay quórum para la convención, llama a los enfermos por acá, por allá, no hay quórum de ninguna manera. Entonces Vargas Tejada escribe en un pupitre que quedó allí: yace aquí la convención del pueblo colombiano, que muere sin honor, después de haber actuado en vano. Su corazón vi herir por puñal asesino, por el mismo enemigo que a su recinto vino, pero renacerá. No pierdo la esperanza, más grande y más ilustre el día de la venganza. Ese poema fue premonitorio porque Vargas Tejada con los convencionistas emprendieron el viaje a Bogotá para matar a Bolívar. El plan se armó desde la convención de Ocaña, y se vinieron planificándolo durante todo el camino hasta llegar en agosto a Bogotá, donde siguieron organizando esta situación. Pero de pronto me aparté un poco, aunque voy a seguir con el hilo, porque cuando Bolívar aprueba y Santander la convocatoria a la gran convención, Santander mete un ico en la ley de convocatoria, y es que quien ejerce el poder ejecutivo no puede acercarse a Ocaña a menos de 100 leguas de distancia. Entonces Bolívar no tuvo más remedio, con todo ese carácter impresionante que tenía, de permanecer paseando en Bucaramanga y esperando que todos los días Soler y todos sus Ferguson, todos sus edecanes fueran y vinieran desde Ocaña con las noticias sobre la convención. Unas veces llegaban bien, otras la mayoría llegaba mal, y Bolívar estaba desesperado. Pero de esa estadía, Perú de la Croix, que lo estaba acompañando, escribe el Diario de Bucaramanga, un libro espectacular. Y en ese libro yo recogí un par de cositas que son muy conocidas por ustedes, obviamente, pero que dada la charla de hoy, que es de lo mismo, pues entonces vamos a repetirla. Él le dice, y lo saqué aquí textualmente, dice: en la campaña destinada a la liberación de la provincia de Guayana en 1817, estaba contando él, llegó a esta ciudad, el general en jefe, corrían los primeros días de abril de 1817 y estábamos a orillas del Orinoco. De pronto les dice él a los oficiales con los que estaban: protagonicé una aventura singular que es propia de un loco, aunque yo no lo soy. Un día, bañándome en el Orinoco con mis generales, el coronel Martel hacía alarde de nadar más que los otros. Yo le dije algo que lo picó, y entonces me contestó que también nadaba mejor que yo. A cuadra y media de la playa, donde nos hallábamos, había 2 cañoneras fondeadas, y yo, picado también, le dije a Martel que hasta con las manos amarradas iba a llegar primero que él. Obviamente la gente se asustó, pero nada me impidió que me quité la camisa, solicité que se me amarraran las manos a la espalda con las tirantas, y empecé a nadar. Viste, obviamente el coronel Martel llegó primero que yo, pero yo llegué con las manos amarradas. Y bueno, le había mandado el general Ibarra dos buenos nadadores, no hacer que se les ahogara su comandante. Ese tipo de acciones de Bolívar eran las acciones que lo hacían a la hora de la verdad ser respetado ante la tropa. No se quedaba con nada el general Bolívar. Él sigue unas páginas más adelante, allí en ese mismo libro de Perú de la Croix, dice que estando en Angostura, le entregué uno de mis caballos al general Ibarra, al mismo decán que lo cuidó cuando la cuestión del río Orinoco. El caballo era grande y era muy corredor, y antes de ensillarlo Ibarra estaba apostando con varios jefes del ejército a que brincaría el caballo partiendo de la cola e iría a caer al otro lado, de la cabeza.
lo hizo efectivamente y en aquel momento llegué yo. Y les dije que eso no era una gran gracia, que yo también lo podía hacer. Y recordemos una cosa, el general Ibarra era un hombre alto, que podía saltar, ¿no? Pero es que Bolívar era un hombre de unos 60 y algo, 68. Y dice, para probarlo, tomé el espacio necesario, di el salto, pero caí sobre el pescuezo del animal, recibiendo un porrazo del cual no hablé. Picado en mi amor propio, di un segundo brinco y caí sobre las orejas, recibiendo un golpe peor aún que el primero. Esto no me desanimó, por el contrario, tomé más ardor y a la tercera vez pude saltar el caballo. Ese era Simón Bolívar. No se dejaba de nada, no se dejaba de nadie, porque mantenía a sus soldados siempre activos, mirando qué era lo que él iba a hacer. Y era un hombre que la disciplina militar para él era absolutamente fundamental. Hizo fusilar a varias personas por indisciplina, inclusive varias personas de sus guerreros. Los hizo fusilar o por considerarlos traidores o porque desertores, cualquier cosa de esa. Y precisamente una noche estaba un muchacho que se llamaba Francisco Hidárraga, era un sargento, estaba haciendo turno de centinela. Y en eso llegó Camila, su novia, y le dijo, mi amor, se me murió mi papá. Está aquí, a unas cuadras, están velando el cadáver, por favor, acompáñame. Se le murió el papá. Entonces el muchacho, pues hombre, el amor y la cuestión se fue a lo del cadáver del suegro, y le avisaron a Bolívar que el centinela había abandonado su puesto, así que lo mandó a buscar, le hicieron un consejo verbal de guerra y condenado a muerte al día siguiente. La niña llegó llorando donde Bolívar, se le metió al cuarto y le dijo, por favor, mire, él lo hizo por esto, no tengo más que él, yo soy huérfano, acaba de morir mi padre todavía no está enterrado, ¿cómo me va a matar a mi amor? No sé qué. Yo lo saqué de centinela, pero es que no había problemas, no estaba la noche con peligro, y él fue no, le dijo Bolívar, nada que hacer, señorita, váyase de aquí, no le permito nada, fuera. Y la sacó de la habitación, y Bolívar se fue para la celda del muchacho. Pero, ni modo, nada que hacer. Al día siguiente fueron los guardias, sacaron al muchacho en pellones, no sé, lo subieron allí al cadalso, y a la orden de fuego, tan amarrados los brazos a la espalda, no hubo ningún tiro, pero el muchacho cayó a la fosa que estaba preparada. Entonces los militares, después de esa orden de fuego, hicieron que disparaban, se fueron, y al momento llegó Camila con el salvoconducto de Bolívar, y salieron los dos subrepticiamente para poder salir del país. Bolívar sí mató mucha gente. Yo recuerdo, ustedes recuerdan a Pablo Victoria, todos lo recuerdan, pues lo recordamos porque pues Pablo fue representante a la Cámara, pero se cebó en Bolívar porque quería un título nobiliario allá del rey de España y empezó a escribir barbaridades sobre Bolívar. Ustedes recuerdan el tirano Bolívar y no recuerdo cómo era que le decía al pacificador Morillo, pero terrible. Bolívar, obviamente, en su época de guerra, pues tenía que hacer acciones tremendas, y como las hizo muchas veces. Es más, un día después de la batalla de Boyacá, salió hacia Ventaquemada a hacer un repaso de los prisioneros, y allí encontró a Francisco Fernández Vignoni. Ustedes recuerdan, la primera gran derrota de Bolívar fue pues cuando perdió Puerto Cabello, y porque él estaba cuidando el fuerte, se le había encomendado, pero lo traicionaron cuando él salió al pueblo, a Puerto Cabello, se le sublevaron, y uno de los que sublevó a su propia gente fue precisamente Francisco Fernández, y preciso lo encontró allí. Entonces se dirigió hacia él y le dijo, bueno, dígame una cosa, usted, ¿qué castigo le daría al que traiciona a su gente?
y hace que se pierda lo que se le había encomendado. Y Francisco Fernández le dijo, no, pues, general, la muerte, por ahorcamiento. Entonces se dirigió un soldado ahí y le dijo, ahórquenlo, ya lo oyeron. Y efectivamente, ¿de dónde? De aquí, de aquel alar de aquella casa, ahorcaron a Fernández Finoni, y Bolívar llamó al alcalde y le dijo, mire, no me lo baje de ahí hasta las 4 de la tarde, era la mañana, porque es un escarmiento para los traidores. Así deben morir todos los traidores. Ya son las 5 de la tarde. Esto es muy bonito hablar de estas historias del general Bolívar. Y yo pienso que podemos dejarlas para otra ocasión, algunas de otras más de las anécdotas de nuestro libertador Simón Bolívar, para no abusar de estos encuentros. Me parece que en estos encuentros, si bueno y breve, doblemente bueno, y yo soy de los que hoy por lo menos vamos a hacerlo de esta forma, y dejo algunas anécdotas picantes, bonitas, de Bolívar sobre Napoleón, de Bolívar sobre el vino, de cómo alguna vez emprendió una batalla alicorado, la única, según dice él mismo, porque se enardeció con el vino y dirigió la batalla bajo los efectos espirituosos del alcohol y la ganó, pero dice jamás lo vuelvo a hacer. Y así, cosas de esa naturaleza. Así que el doctor Miguel Santamaría, damos por terminada hoy esta reunión tan amena y agradable como las que usted dirige. Ha sido, Mario Javier, ha sido una ilustración sumamente simpática y muy interesante. Creo que la gente lo ha recibido con mucha simpatía. Y sobre todo son cosas que por no estar en primera línea, son muy interesantes para que la gente interprete el carácter y la conducta de cada uno de nuestros héroes. De manera que te agradezco muchísimo el informe que nos has dado, y naturalmente pues te invito a que no desfallezcas en ese oficio maravilloso que tienes de ayudarnos en esta carrera tan terrible que es la de presentar una conferencia muy interesante cada 8 días. Quiero invitar a los distinguidos amigos a que manifiesten alguna cosa alrededor de lo que acaba de decir nuestro ilustre conferencista Mario Javier Pacheco. Bueno, interesante la charla de hoy, Mario Javier Pacheco, como todas las conferencias tuyas. Destacar la personalidad de Bolívar desde niño hasta el 17 de diciembre de 1830, pues es un trabajo extraordinario, porque ese personaje va soltando cada día, cada hora, en cada momento, una frase, una acción que destaca por encima de los demás mortales. De manera que yo de tu conferencia anoté acá, pues, ni callado ni quieto, como era la expresión generalizada de Bolívar, porque así fue. Nunca fue callado y nunca fue quieto. Él saltaba a la palestra en cualquier cosa, de cualquier tipo. Esa hazaña de nadar amarrados los brazos, de montarse en los caballos cuando nadie lo creía capaz, de enfrascarse en combates de esgrima, que era una de las 3 artes que él había aprendido de niño. De manera que hemos leído o oído en el día de hoy una cantidad de datos sobre Bolívar. Algunos ya los habíamos oído, pero pues los otros son verdaderamente que marcan la calidad de hombre que era Bolívar. Ese gesto de él con la negra Hipólita, extraordinario, es reconocer
lo que no tuvo él, una madre ni un padre. De manera que este es mi padre y este es mi madre, la negra Hipólita. Entonces, eso todo, el gesto ese allá en la misa de tirar la bandera y anotar que solamente se inclina esa bandera ante Dios. Nosotros tenemos por ahí un ejemplo muy, muy grato. De pronto, el señor almirante Jaramillo, si está aquí, me lo puede precisar, de que alguna vez en el extranjero exigieron que la bandera colombiana se inclinara ante un personaje o ante un arco triunfal, y entonces el comandante colombiano de la bandera de Colombia no se inclina sino solamente ante Dios. Ay, Y eso es algo que nosotros lo tenemos incrustado, porque en la escuela militar no se inclina la bandera sino ante Dios. De manera que eso sigue, y esa es una sentencia que baja de muy alto. De todas maneras, ha sido muy interesante tu conferencia, Mario Javier, como las anteriores. Nos tienes mal acostumbrados, de manera que te seguiremos oyendo con mucho gusto. Muchas gracias. A nombre como vicepresidente de la Sociedad Bolivariana, me encantaría volverte a tener aquí en este espacio. Muchas gracias, general. Muchas gracias. No, ha sido supremamente interesante, ya lo han dicho, la conferencia de Mario Javier Pacheco. Realmente quisiera agregar un pequeño detalle, que es con relación al temperamento y a la vida de Bolívar, que da margen a lo que él nos ha comentado hoy. Eso es propio, ese carácter de Bolívar. Tenemos que entender que es propio de la milicia. Es algo que va exactamente conectada una cosa con la otra. Bolívar fue de ese temperamento y de esa manera de ser por sus antecedentes de escuela en la parte militar. Todo el mundo cree que la milicia es algo de grito, de tiro, de garrotazo, de golpe, de mala palabra, y eso no es cierto. La milicia tiene en el fondo de quienes la queremos y la hemos sentido y la hemos vivido, un sentido del buen humor que no siempre se expresa de manera clara y de una forma explícita. Pero Bolívar fue uno de tantos que tuvieron esas condiciones y que le sirvieron en su vida para ser una persona atractiva, porque eso lo hizo a él una persona querida por todas aquellas personas que lo reconocieron como algo importante, significativo y único. De manera que parte del amor por Bolívar y el buen sentido que se ha tenido a través de la historia por su personalidad se debe a ese temperamento que nos acaba de plantear o de recordar Mario Javier Pacheco. Muchas gracias. Gracias, almirante. Gracias por su comentario. Agradecerle al doctor Mario Javier Pacheco su magnífica conferencia y sobre todo habernos traído un tema tan interesante alrededor del carácter del Libertador, que es sumamente edificante de ver cómo estaba presente en cada momento, en cada instante, para hacer valer su manera de pensar, su valor y sobre todo sus esperanzas. Es una magnífica conferencia, mi querido doctor Mario Javier, y naturalmente ejemplarizante, porque la gente debe saber muy bien cómo era el carácter de nuestros héroes y a qué se debió que llegaran a tal altura y a tan alto grado de ser definitivo para nuestra historia. Eso es muy importante para la gente que tiene que ir conociendo un poco más a nuestros héroes. Muchas gracias
Muchas gracias, doctor Santamaría. A todos los presentes por esta tarde magnífica en que hemos escuchado una intervención verdaderamente ejemplar. Los esperamos dentro de 8 días en una conferencia muy interesante dictada por el doctor José María Reyes de la Vega.